Hola, en este vídeo vamos a hablar de las potencias. Una potencia es la forma abreviada de decir que un número se multiplica por sí mismo una cantidad determinada de veces. Decimos que a está elevado a la n para expresar que a se ha multiplicado por sí mismo n veces. A es la base de la potencia, es decir, el número que se multiplica por sí mismo. Y n es el exponente, las veces que se multiplica por sí mismo. Siendo a la base y n el exponente, veamos un ejemplo, como por ejemplo 3 elevado a la 4, donde 3 es la base y 4 el exponente, y significa que 3 se multiplica por sí mismo 4 veces. 3 por 3, 9, 3 por 9, 27 y 27 por 3, 81. Vamos a ver ahora algunos casos de interés. Cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, excepto el 0. Esto lo demostraremos cuando hablemos de la división. Veamos algunos ejemplos. 6 elevado a la 0 da 1, un número como 43 en negativo elevado a la 0 también da 1, y este número tan largo de aquí elevado a la 0, 1 también. Cualquier potencia de 10 da como resultado 1 seguido de n ceros. ¿Esto qué quiere decir? Porque si tengo 10 elevado a la n, coloco un 1 y los n ceros que siguen. Veamos algunos ejemplos. 10 elevado a la 3, coloco un 1 y estos 3 ceros, 1000. 10 elevado a la 5, 1 y 5 ceros, y 10 elevado a la 1, 1 y un 0. Cuando la potencia tiene un número negativo por base, es el exponente el que nos determina el signo de la solución. Tendremos que analizar si el exponente es par o impar. Cuando la base sea negativa y el exponente par, el resultado va a ser positivo, y cuando sea impar será negativo. Veamos dos ejemplos. Menos 3 elevado a la 6 va a dar positivo porque 6 es par, y menos 3 elevado a la 5 va a dar negativo porque 5 es impar. La justificación es que cuando tú desarrollas el menos 3 a la 6 recurriendo a la definición de potencia, se pueden emparejar los treses. Veamos que aquí menos 3 por menos 3 daría un resultado positivo, y esto ocurre 3 veces. En cambio, en menos 3 a la 5, menos 3 por menos 3 se empareja 2 veces, pero nos encontramos que este último menos 3 queda suelto, lo que va a hacer que la solución final, en el primer caso, el producto de positivo por positivo por positivo, dé positivo, mientras que en el último, positivo por negativo, da negativo debido al último menos 3. Vamos ahora a hablar del producto. El producto de dos o más potencias solo se puede ejecutar si se cumple al menos una de estas dos condiciones: que tengan la misma base o que tengan el mismo exponente. Podría darse el caso que tengan la misma base y el mismo exponente, y podrías aplicar cualquiera de los dos procedimientos que voy a explicar a continuación. Si tienen la misma base, lo que vamos a hacer es mantener la base y sumar sus exponentes. Es decir, 3 a la 4 y 3 a la 3 tienen los dos una base 3, mantenemos la base 3 y sumamos sus exponentes. 4 más 3 es igual a 7. Vamos a ver por qué se puede realizar esto de esta manera. 3 a la 4 significa 3 multiplicado por sí mismo 4 veces. Que si lo multiplicas por 3 a la 3, que es 3 multiplicado por sí mismo 3 veces, lo que tienes es 3 multiplicado por sí mismo 7 veces. Por eso 3 a la 7. En el caso de que tengan el mismo exponente, al multiplicar dos potencias con el mismo exponente, se mantiene el exponente y se multiplican las bases. A la m por b a la m es igual a por b y todo elevado a la m. Veamos el siguiente ejemplo. 2 al cubo y 3 al cubo tienen diferente base, pero el exponente igual a 3. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 2 por 3 y el resultado lo elevamos al cubo. Veamos la demostración. Si tenemos 2 a la 3 y 3 a la 3, recurriendo a la definición de potencia, tenemos que 2 multiplicado por sí mismo 3 veces se multiplica por 3 multiplicado por sí mismo 3 veces. Veamos que tenemos 3 factores que son 2 y 3 factores que son 3. Estos factores pueden ser emparejados. Recordad que en primaria nos decían mucho que el orden de los factores no altera el producto, de manera que vamos a usar este hecho para emparejar cada 2 con un 3. Por ejemplo, así, y nos encontramos que tenemos 3 parejas de 2 por 3, que da 6, por tanto lo que tenemos es 6 por 6 por 6, es decir, 6 al cubo. ¿Qué pasa si tenemos potencias que tienen la misma base y el mismo exponente? Hemos dicho que podíamos aplicar cualquiera de los dos métodos, ¿vale? Veamos qué pasa si aplicamos el primero, mantener la base y sumar sus exponentes, 2 a la 6. Veamos qué pasa si aplicamos el segundo, mantener el exponente y multiplicar las bases, 4 a la 3. Pero esto no debería dar lo mismo.
Fijaros, por favor, que 4 a la 3 es 4 multiplicado por sí mismo 3 veces, pero a su vez 4 es igual a 2 por 2. Por tanto, si donde hay un 4 lo sustituimos por un 2 por 2, lo que nos encontramos es 2 multiplicado por sí mismo 6 veces, que es, al igual que en el primer resultado, 2 a la 6. Ahora vamos a estudiar un caso particular del producto, o que también se puede dar en la división, y es cuando nos encontramos con potencia como estas, es decir, que no tienen la misma base y tampoco tienen el mismo exponente. El caso es particular porque las bases no son las mismas, pero es el mismo número con diferente signo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar cambiar la base negativa. Para ello, lo que tenemos que hacer es estudiar el exponente de la potencia con base negativa. Aquí pueden ocurrir dos cosas, que el exponente sea par o que el exponente sea impar. Si el exponente es impar, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a poner una igualdad y vamos a sacar un signo menos fuera y dentro del paréntesis vamos a operar la multiplicación, pero ahora con las dos bases en positivo. Fijémonos que el menos está fuera de la potencia. Esta potencia es exactamente esta multiplicación de potencias, pero ahora con la base que estaba en negativo está en positivo. Operamos y 2 a la 3 por 2 a la 5 es 2 a la 3 más 5, que es 8, y el menos queda fuera. Este menos no indica que la base sea negativa, sino que el resultado de la potencia, cuando lo calculemos, será negativo. Veamos esto por qué ocurre. Esto ocurre porque menos 1 a la 3 por 2 a la 3, si realizáis este producto, lo que nos encontraremos es que da menos 2 elevado a la 3. Es decir, que en lugar de menos 2 a la 3 podríamos escribir menos 1 a la 3 por 2 a la 3. Y es lo que vamos a hacer. Escribimos menos 1 a la 3 por 2 a la 3 y si operamos el menos 1 veremos que menos 1 al cubo da menos 1. Y menos 1 por 2 a la menos 8 es lo mismo que decir menos 2 elevado a la 8, con el menos fuera. Estudiemos ahora el caso que acabamos de ver, pero con exponente par. En este caso, directamente lo que vamos a hacer es transformar la potencia a base positiva en los dos casos. ¿Esto por qué se puede realizar? Pues la justificación es la misma. Menos 2 a la 4 es lo mismo que multiplicar menos 1 a la 4 por 2 a la 4. Es decir, ahora en lugar de menos 2 a la 4, lo que voy a colocar es menos 1 a la 4 por 2 a la 4. Si operamos este menos 1 a la 4, veremos que da 1. Por lo tanto, 1 por 2 a la 4 por 2 a la 5 da 1 por 2 a la 9, que es 2 a la 9. Vamos a meternos ahora con el cociente. Al igual que ocurría con la multiplicación, el cociente solo se puede realizar si las potencias tienen la misma base o tienen el mismo exponente. De nuevo, si tienen la misma base y el mismo exponente, puedes realizar el método que quieras. Veamos el cociente con potencias de la misma base. Al dividir dos potencias con la misma base, mantenemos la base y restamos los exponentes. En este caso, a a la m dividido a la n es a la m menos n. Veamos un ejemplo. 3 a la 5 dividido 3 a la 3 es igual a 3 a la 5 menos 3, es decir, 3 al cuadrado. ¿Esto por qué lo podemos realizar así? Veamos que 3 a la 5 es 3 multiplicado por sí mismo 5 veces. Y si lo dividimos entre 3 a la 3, que es 3 multiplicado por sí mismo 3 veces, nos queda esta fracción. Recordemos que en fracciones podemos simplificar si tenemos en el numerador y en el denominador el mismo factor. Así, 3 dividido 3 es igual a 1, 3 dividido 3 es igual a 1 y 3 dividido 3 es igual a 1, quedándonos la siguiente expresión, 3 por 1 por 1 por 1 por 3, que es 3 por 3, que es 3 al cuadrado. En el caso de potencias con el mismo exponente, al dividir dos potencias con el mismo exponente, lo que hacemos es mantener el exponente y dividir sus bases. Veamos 6 al cubo dividido 3 al cubo. 6 dividido 3 y su resultado al cubo, es decir, 2 al cubo. Veamos ahora la demostración. 6 a la 3 es 6 por 6 por 6 y 3 a la 3 es 3 por 3 por 3. Si lo colocamos en forma de fracción, vemos que 6 dividido 3 da 2, 6 dividido 3 da 2, 6 dividido 3 da 2. Por tanto, lo que tenemos es 2 por 2 por 2, que es 2 al cubo. Pero, ¿qué ocurre si hemos dicho que a elevado a la m dividido a elevado a la n se restaban sus exponentes si los exponentes fuesen iguales? Veamos que 4 al cubo dividido 4 al cubo se realizaría 4
elevado a 3 menos 3 que da 0, que es 4 a la 0. Pero si a su vez lo trabajamos en forma de fracción, tenemos 4 por 4 por 4 dividido 4 por 4 por 4. Y esto da 1, esto da 1, esto da 1, es decir, 1 por 1 por 1, que es igual a 1. ¿A qué conclusión llegamos? Llegamos a que 4 a la 0 es igual a 1, quedando demostrado lo que hemos dicho al principio, de que cualquier potencia elevado a la 0 es igual a 1. ¿Y qué pasaría en el caso particular de que el primer exponente fuese más pequeño que el segundo exponente? Vamos a estudiarlo con un ejemplo, por ejemplo 5 al cuadrado dividido 5 a la 4. En este caso, si lo expresamos en forma de fracción, podemos observar cómo los dos 5 del numerador se anulan con dos 5 del numerador, quedándonos la fracción 1 partido 5 al cuadrado. Pero por otro lado, si recurrimos a la técnica que ya hemos estudiado, 5 al cuadrado dividido 5 a la 4 nos da 5 elevado a la 2 menos 4, que es 5 a la menos 2. La conclusión a la que llegamos es que 5 elevado a la menos 2 es igual que 1 partido 5 a la 2. Es decir, que una potencia con exponente negativo es equivalente a 1 partido de la misma potencia con exponente positivo. Y terminamos ya el apartado dedicado a las operaciones con potencias estudiando la potencia de una potencia. Para calcular la potencia de una potencia, lo que vamos a hacer es mantener la base y multiplicar sus exponentes. Veamos que a elevado a la m y todo elevado a la n es igual que a elevado a la m por n. Para justificarlo, vamos a ver primero un ejemplo. 2 al cubo y todo elevado al cuadrado es 2 a la 3 por 2, que es igual 2 a la 6. Fijaros que si recurrimos a la definición de potencia, una potencia dice que la base es multiplicada por sí mismo el número de veces que nos diga el exponente. Pero es que en este caso concreto la base no es 2, sino que la base es todo, 2 al cubo, y el exponente es 2. Por tanto, lo que nos encontramos es que 2 al cubo se multiplica por sí mismo 2 veces. Y como ya sabemos realizar la multiplicación de potencias, lo que haremos es 2 elevado a la 3 más 3, que es 2 a la 6. Veamos un resumen de todo lo que hemos estudiado. Cualquier potencia elevado a la 0 es igual a 1. Una potencia negativa con exponente par tendrá un resultado positivo y con exponente impar un resultado negativo. En el caso de la multiplicación y el cociente de dos potencias con la misma base, se mantiene la base y se suman los exponentes en el caso del producto y se restan en el caso del cociente. En el caso de producto o división de potencias con mismo exponente y diferente base, lo que hacemos es mantener el exponente y multiplicar las bases en el caso del producto y dividir las bases en el caso del cociente. En el caso de la potencia de una potencia, mantenemos su base y multiplicamos sus exponentes. Y si nos encontramos una potencia con exponente negativo, es equivalente a decir 1 dividido la misma potencia con exponente positivo. Esto es todo y si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarme.